Actualidad en A Buenas Horas con Emilio Hernández, consejero de Educación, Juventud, Cultura, Patrimonio y Deporte del Cabildo del Hierro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, José Luis? Buenos días a todos. Bueno, Emilio, buenos días. Por decir algo, ¿no? Porque supongo que después de lo sucedido el sábado, pocas palabras, ¿no? Hay para expresar, entiendo, bueno, la tragedia, el trágico suceso de esa embarcación, 9 víctimas de momento, 54 se siguen buscando, 27 rescatados. Estamos hablando de una circunstancia que en el Hierro, pues ya se están acostumbrando, no a esta tragedia, pero sí a recibir tantos migrantes, pero vamos, estamos hablando de las mayores tragedias, ¿no? Que se ha vivido en Canarias. Estamos hablando, sin lugar a dudas, de una de las mayores tragedias que se ha vivido en la historia del Hierro, porque todavía falta mucha gente que está desaparecida, todavía espera que el mar pues devuelva algún que otro cuerpo, pero sí estamos hablando de que es lo normal, es lo que sucede en la ruta atlántica todos los días. Lo que pasa es que no lo vemos, pero embarcaciones que llegan a las costas del Caribe con cuerpos momificados, relatos de tiramos al agua gente que va muriendo por el camino, van saliendo no en el momento que llegan las embarcaciones, porque cuando llega una embarcación es el mejor momento. Por el camino quedan muchas y por el camino quedan muchos problemas por tratar, problemas que suceden en esas embarcaciones e historias desgarradoras de lo que va ocurriendo. O sea, no olvidemos lo que está ocurriendo ahí. O sea, Sí. no olvidemos que los cálculos son en torno al 25%, no lo consiguen. Son cálculos que ya se establecieron en la oleada del 2006, lo hizo en aquella época el expresidente ya fallecido Adán Martín, hablaba de esas cifras y las tengo en la memoria porque si vas cuadrando números, siguen siendo así. Uno de cada cuatro no lo consigue. Lo Uf. que pasa es que hoy lo hemos visto porque ha ocurrido en tierra y con una embarcación al lado, pero es lo que suele ocurrir, es el momento más peligroso, el momento en que los barcos de rescate se acercan a esas embarcaciones, sobre todo como esta, que por lo visto lleva 2 días a la deriva o 2 días sin agua y sin comida, y ya estaba la gente desesperada, la gente se pone a tomar agua del mar y eso produce alucinaciones y graves problemas médicos, y es el momento más peligroso. Es sencillo, se virán todos hacia un lado de la embarcación, ya los que controlan la propia Mm, embarcación ya no lo pueden hacer, claro. y se da la vuelta y muchos no saben nadar, es de noche, y no hay tiempo para rescatar a todo el mundo. No, no, es tremendo, Emilio. La verdad es que, bueno, si no me equivoco, incluso han puesto una carpa de frío, creo que es para, por si se empiezan a encontrar los cadáveres, para poder tener esa asistencia, ¿no? Porque hay que decir, y lo hemos hablado en varias ocasiones, que el Hierro tiene, pues las limitaciones que tiene, ¿no? Es para una población determinada, pero con ese exceso, ¿no? Que vemos, no solo de llegadas, sino también, pues, de víctimas que se puedan dar, eh, de alguna manera también hay que tener algo preparado por si esos 54 cuerpos se rescata alguno de ellos. Sí, pero esta es una infraestructura que ya Migraciones iba a poner. Tenía previsto ponerla porque normalmente muchas veces los cayucos llegan fallecidos. Se ha dado hasta la circunstancia de que a días después encuentras en un cayuco una persona fallecida. Porque para que se hagan una idea, cuando un cayuco llega y se bajan de él, dentro queda una línea de agua que a veces de medio metro de agua, llena de ropas, de bidones de combustible, de desechos, y si hay alguien hundido ahí abajo es muy complicado verlo. O sea, no sería la primera vez que ocurre. Y luego eso lleva un tratamiento legal, es decir, hay que hacer autopsias, hay que hacer todo el papeleo legal y a Migraciones, pues no había un sitio y Migraciones iba a poner esa carpa en la Restinga, estaba previsto, igual que acondicionar otro centro en la zona de San Andrés, porque no nos olvidemos, aquí trata muchas administraciones este problema, que es el gran problema que yo digo, perdón, que está ocurriendo. Estamos hablando del Ministerio de Interior, Policía Nacional, estamos hablando de Migraciones, estamos hablando de subsecretarías, de secretarías, es decir, y las relaciones entre ellos tampoco son muy buenas. Claro. Entonces va pasando, es decir, el CAT es para la policía, luego hay que ponerlos en un sitio para cuando ellos ya no están detenidos para que trasladarlos a otras islas, hay que preparar alguna serie de cosas y este es el gran problema que existe con todo con la migración. Es decir, yo siempre digo que Tenerife queda lejos, Madrid mucho más. Claro. Emilio, no sé si te ha llamado la atención que después de lo sucedido el sábado se haya conocido que no ha habido ningún tipo de reacción por parte del presidente del gobierno de España. Ni un mensaje a Fernando Clavijo, ni una llamada. Yo entraba esta mañana en su cuenta de Twitter, ¿no? De Pedro Sánchez para ver si había puesto algo, ¿no? Pues bueno, lamentando el fallecimiento de todas estas víctimas, silencio absoluto. Es normal que un presidente del gobierno de España, pues no sé, mantenga a lo mejor un silencio ante algo tan importante y ni siquiera se haya sabido si va a planificar alguna visita al Hierro o algo para por lo menos en primera mano conocer, ¿no? Lo que ha pasado.
sea, yo no valoro ese tipo de cosas. Yo sí valoro cuando viene alguien, no viene si no trae soluciones encima de la mesa. Eh, no sé, yo creo que el presidente del gobierno hace tiempo que sabe lo que está ocurriendo en Canarias. Lo que pasa es que en Canarias ahora mismo hay, como se dice, una patata caliente que nadie quiere agarrar. Porque, ojo, estos son 9 personas que han fallecido. En el Hierro se les da cristiana sepultura o la que corresponda, porque también se leen versículos del Corán. Se trata con respeto a esos fallecidos, hay consternación de la sociedad reña, pero después hay gente que se queda aquí. Claro. Es decir, y sobre todo está viendo ese problema de los menores, porque los mayores se van, pero los menores se quedan en el Hierro. Iban saliendo a cuentagotas hacia otras islas, pero hay una serie de problemas que hay que tener en cuenta y en consideración, que su escolarización, su atención y la atención en el Hierro es la que se les puede dar, ya que está súper saturada. El sábado hablábamos de esto en el Consejo Escolar de Canarias, en el pleno del Consejo Escolar de Canarias, lo ponieron encima de la mesa, y otros sitios donde están tensionados. No olvidemos que muchos menores salen de aquí y a lo mejor acaban en Lanzarote, o en sitios donde ya vienen establecidos esos centros de menores, y que todos están saturados. Y estamos hablando de que todos los días parece que tengo la sensación desde siempre que se tiene esa impresión de que el cayuco que llega es el último. O sea, no, ya llegó este, es el último y no va a venir ninguno. Y llevan así, cuando no. Pues, el otro día hablaba yo con Migraciones para la sesión del Polideportivo de San Andrés, una infraestructura que se empezó en el pasado, y ya ellos planificaban acorde a las oleadas que suelen venir. Digo, bueno, es la primera vez que hablo con alguien planificando al futuro, porque todo el mundo piensa que el cayuco que llega es el último. Y yo creo que se han dado cuenta que no lo es, ni dicen, no va a ser, ni seguir haciéndolo. Si ahora vamos a tener una oleada, luego caerá, luego vendrá otra. ¿Por qué? Porque si se hacen trabajos, como dice el otro, de inteligencia en el origen, sabrás que allí hay una presión demográfica para salir y lo van a seguir haciendo. O sea, hay todo un problema en esa zona de África alrededor y la gente busca su salida. Está claro. De hecho, ya están llegando gente hasta de Pakistán. Que han llegado, o sea, es decir, se ha convertido en la salida de África. Esa es la salida de África. Pues todo está cerrado el Egeo, está cerrado el Mediterráneo y la gente busca por dónde salir. Y ante esta circunstancia, como consejero de Educación y Juventud, en su momento, ¿no?, nos contabas cómo era esa convivencia, ¿no?, entre los jóvenes herreños y también, ¿no?, los migrantes que van llegando, que se quedan, ¿no? Pero ¿cuántos se han escolarizado este año y cómo es la circunstancia teniendo en cuenta que esa distribución parece que no llega y seguimos incrementando el número de menores migrantes en Canarias? Los menores deben ser escolarizados. Sí, cuando llegan aquí se certifica que son menores, pasan a la comunidad autónoma y como cualquier menor tiene que ser escolarizado. Tiene derecho a ser escolarizado, tiene derecho a ser atendido. ¿Dónde se ve un poco más, perdón, de tensión, no de tensión, sino de presión sobre los servicios, como lo denomino yo? Pues en las zonas deportivas que sí gestionamos directamente nosotros en Valverde. O sea, somos unos niños que buscan algo que hacer. Y un campo de fútbol y una pelota, salida mucha gente. Claro. El gimnasio también, los parques también. Lo que ocurre es que las instalaciones no están hechas para recibir a tantos niños. Es así, o sea, los parques no están hechos para 300 niños, están hechos para 50, para 20, para los niños herreños, para lo que hay normalmente. Ahora tenemos estos nuevos niños herreños que demandan, porque además no están como en sus casas. En tu casa va, pues si tienes tu tele o actividades con la familia, no, ellos están en la residencia de Valverde y están a tope, aquello está hacinado, o sea, están demasiado llenos y es normal que los chicos busquen una salida por las calles de Valverde. Ojo, que su comportamiento es respetuoso, su comportamiento es muy bueno, son amables, pasan, saludan, se trata de integrar. Los ves tú a veces que cuando salen del colegio en grupos mezclados con chicos de la isla, con chicos y chicas, y bueno, ya se les ha ido poco más o menos, se les da esas charlas de cómo es la idiosincrasia de la isla, cómo tienen que dirigirse sobre todo a las chicas o a los chicos, y no existe problemas entre ellos. Vivimos en una sociedad bastante tolerante, pero claro, bien llegado el momento, siempre puede surgir alguna voz discordante que trate de sacar un rédito de esta historia, Claro. de soliviantar a la sociedad. Sí, bueno, de repente que ha habido un suceso y enseguida intentar atribuírselo a estos jóvenes o intentar asociarlo con cualquier problema que venga derivado de la migración, como dices tú, pues algunos de manera interesada, pues para lanzar su discurso del odio, ¿no? Que en ese sentido tú bien lo estás contando, ¿no? O sea, son muchos los que están, se comportan de maravilla y encima se han integrado en la sociedad, ¿no? Y forman parte ya de la sociedad herreña. Es que el discurso del odio existe en la sociedad herreña. Claro. Existe, como puede existir en otras sociedades. Si lo puedes ver en las redes sociales de quien piensa que esto no debería suceder.
Hay quien piensa que ahí fuera debería haber barcos de la Armada hundiendo cayucos, pero ¿esto qué es? ¿Sabes? Sí, y esto, una sociedad que hace una generación atrás migraba a Venezuela. Que en el año 40, no hace ni 100 años, quien hacía esta ruta de los veleros, ilegales, hacinados y con grandes problemas, incluso de rifarse a alguien para comérselo, no lo digo yo, lo dicen los supervivientes y históricamente está constatado, que no llegó a suceder porque cuando se iban a dar cuenta estaba en la desembocadura del Orinoco. Hablamos del Nuevo Adán. Es un barco ilegal, se pagaba en aquella época 5.000 pesetas del año 40. Sí, muchísimo más caro que un cayuco oro que cuesta 2.000. Y esos eran los canarios que se iban. La diferencia es que a donde llegabas te absorbían rapidísimamente. Ahí me contaba un señor que fue el último superviviente, ya fallecido también, del Nuevo Adán, que llegaban a La Guaira, los ponían como una especie de centro de internamiento, hasta que él se da cuenta de que, bueno, está allí porque quiere. Porque él salía, trabajaba, ganaba dinero, pero respetuosamente como que volvía. Y no, me dijeron que esperar aquí hasta que simplemente se fue. Dice, pero si yo me puedo permitir irme a la pensión de no sé quién con fulanita, si estoy ganando más dinero que en toda mi vida en apenas una semana. Ese es el tema, que nosotros no podemos absorber esa mano de obra. Si la pudiéramos absorber no habría problema ninguno. Sí, también esa es la gran diferencia entre la migración canaria y este tipo de migración, que Venezuela absorbía todo eso. Porque se demandaba, había economía, pero ahora... Por eso nadie quiere a los migrantes, por eso este es el problema. En los años 90 nadie dijo nada cuando iban al Ejido. En Almería, que levantaron el mar de plástico, que es la huerta de Europa. Nadie dijo nada ahí, nadie ha dicho nunca nada. Sí, como dices tú, Emilio, claro, cuando hace falta, pues bienvenidos son, pero cuando ya te ves en una situación dices, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Que nos hemos dedicado, ¿no?, a todo el mundo digital, hemos olvidado el sector primario, mano de obra por todos lados. Parece que a muchos no les hace falta y claro, como indicas, pues bueno, ya es un problema que nadie quiere. Para cerrar este asunto, ¿crees que va a haber acuerdo en la ley de extranjería? ¿Crees que todos esos menores migrantes que siguen llegando van a ser distribuidos a otras comunidades autónomas? ¿Vamos a seguir con esta historia meses y meses? Porque llevamos con esto desde hace ya, pues antes del verano. Yo creo que no va a haber ningún tipo de acuerdo. Yo creo que tenemos un arma política como puede ser otra cualquiera y todo el mundo juega sus basas, como puede ser el pacto económico en Cataluña, como puede ser otro tipo de cosas, pero y esto es otra herramienta más que echarse a la cara, que tirarle al gobierno, etcétera, etcétera. Es decir, yo veo políticos que cuando gobiernan dicen una cosa y cuando no gobiernan dicen todo lo contrario. Es decir, si mañana tuviéramos un cambio de gobierno, ¿qué iba a ser el Partido Popular? Tiene que buscar dónde redistribuirlo, porque sabe que hay presión en un sitio. Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo, Madrid queda muy lejos. Madrid queda muy lejos de Canarias. Si de ellos, Canarias es un sitio que queda para allá, bueno. Y aquí en Canarias, pues no somos Cataluña. No tenemos el peso específico que puede tener Cataluña en la vida política o en decidir si un presidente es presidente o no. Si fuese así, todo sería totalmente diferente. Totalmente diferente. Pero ojo, que el tema migratorio, no solo en Canarias tampoco estamos unificados ni unidos. También hay una pelea política, también hay desplantes políticos. Lo hizo ayer el gobierno de Canarias en el Hierro. O sea, reunió a gente en un sitio para hacer una reunión de coordinación y dejó al cabildo al margen y a otra gente. Es decir, ojo, que tampoco parece que aquí en Canarias estamos todos unificados, Estados Unidos. Pues, está muy bien ir al puerto de la Pestinga y decir, oye, esto no puede ser. Coger el avión, me voy, pero oye, mira, que te hemos dicho qué pasa con esto. Ah, bueno, ya lo vemos otro día. Y está ocurriendo también. O sea, entonces, en esa visita ayer de varios consejeros, ¿no?, del gobierno de Canarias, ¿no avisaron al cabildo? No, hubo una reunión en el Ayuntamiento de la Frontera. ¿Y no ha habido queja por parte del cabildo ante ese gesto? La habrá a lo largo del día, seguramente. ¿El qué, perdona? Que la habrá. O sea, es decir, son ciertas cosas que no deberían ocurrir. Sí, porque a fin de cuentas, quien despliega muchas de las cosas que hay en seguridad de emergencias en esta isla es el Cabildo Insular, es el responsable de seguridad de emergencias, es el responsable del SECOPIN, de los grupos operativos de tierra, es decir, pero bueno, todo el mundo trata de anotarse un tanto con algo, o sea, es algo terrible. Si no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, que tú vengas y le digas al ayuntamiento, oye, necesitas ayuda, porque gestionar 9, 10, 20 fallecidos en el Hierro no es sencillo. No es sencillo. ¿Sabes? Pero de ahí a que tú no te reúnes con las administraciones. Pero es algo que ocurre. Algo que ocurre con muchas otras situaciones. Sí, el otro día lo hablamos en el Consejo Escolar de Canarias. Todavía no nos hemos reunido en las Islas Menores con el consejero de Educación del Gobierno de Canarias. O sea,
me decían otros consejeros, un grupo de WhatsApp que tenemos de educación, igual que hay otro de cultura, oye, que no, nosotros tampoco, ¿por qué no nos reunimos? Bueno, sinceramente no ocurre. Es decir, y esto parece como si el gobierno de Canarias estuviese en ciertas ocasiones, sobre ciertas islas, sobre todo cuando no conformamos el gobierno, como si estuviéramos al otro lado. Pero no debería ser así. Entonces, no te quejes de que Madrid hace eso cuando tú lo haces. Claro, como dices No nos tú. quejemos de que Madrid dice una cosa cuando tú haces lo mismo. Hay que predicar con el ejemplo. Claro. Sí, efectivamente, porque si dices tú, bueno, se han reunido ya con los consejeros de educación de otras islas, ¿qué islas faltan? ¿El Hierro y La Gomera, por ejemplo? ¿O no? En este caso el Hierro y La Palma, entiendo, ¿no? Porque La Gomera a lo mejor pues tiene, no, tampoco La Palma, ¿no? Solo el Hierro. No, La Palma tampoco. La Palma tampoco, vale. Tampoco. Vale. Creo que con casi nadie. Pero bueno, Vale. dejémoslo así. para no agitar más el avispero, ¿verdad? Sí. Bueno, materias de educación, juventud, cultura, patrimonio y deportes de el Cabildo del Hierro, áreas que lidera Emilio Hernández. En este caso, bueno, tenemos Un momentito. sí, porque te está dando la luz, ya lo veía antes, ya te estaba dando ahí el reflejo de... ¿Has visto el sol en esta época del año aquí? Que Valverde hace sol también, ¿eh? Sí, Y justo entra por el perfil de la ventana y bueno, me estaba pues, dando ya... a lo mejor el poco sol que hay te estaba llegando todo justito a ti en medio ahí en ese ratito. Bueno, decía que Emilio Hernández lidera todas estas áreas. Último trimestre que tenemos por delante, octubre, noviembre, diciembre. ¿Qué tienen preparado en materia, por ejemplo, de cultura? Sobre todo también, ¿no? En educación y para los jóvenes, ¿no? En la Isla del Hierro. Bueno, estamos cerrando el año, porque ya septiembre ya está casi todo planeado. Y hay diferentes actuaciones, obras de teatro, el encuentro con la Fundación de la Cultura de Historia de la Orotava, que será en el Faro de Orchilla. Y básicamente cerrando el año con vistas al año que viene, ya trabajando el año que viene es bajada. Y esas son palabras mayores, sobre todo después de 8 años sin poder celebrar esa festividad con la patrona reina, y se está trabajando ya intensamente en esa parte. Sí, infraestructuras que preparar y cosas que ir cerrando. La feria insular de artesanía, actuaciones, encuentros musicales. Sí, se espera mucho de esta bajada y bueno, y eso es algo que hay que ir trabajando desde el Cabildo Insular en coordinación con el Ayuntamiento de Valverde. ¿Sí? Entonces, bueno, trabajamos en todo eso. Estamos esperando a ver si podemos desarrollar el paquete de actividades extraescolares, que este año, por ejemplo, para las unitarias seguiremos con los juegos y deportes tradicionales. Y dentro de eso, bueno, pues ya el proyecto de la Escuela Insular de Lucha que se ponga en marcha. Estamos esperando que la Federación Insular termine de conformarse y de estar legalmente todo constituido para poder acceder a los bancos, etcétera, etcétera, aunque legalmente está constituida, para poder desarrollar todo este proyecto que lo haremos de la mano de ellos. Ya. El año que viene, como dices, año de bajada. Después de tanto tiempo, ¿no? Bien indicabas, ¿no? 8 años. ¿Qué se espera del año que viene? ¿Qué nos vamos a encontrar y cómo va a ser ese trabajo, ¿no? Ya que indicas bueno, que tiene que ser con mucha antelación para que todo salga de maravilla. Hombre, lo que se espera es poder volver a celebrar la fiesta. Nos hemos dado cuenta que además si desarrollamos algún tipo de trabajo con los colegios o con los más jóvenes, porque tenemos una generación que no la conoce. Sí, los niños que nacieron en 2017 han pasado 8 años sin saber qué van a ver, pero claro, los de también anteriores, si ahí de 0 a 15 años, un montón de gente que no sabe lo de la bajada, o sea, que no sabe cómo va esto, y para que te hagas una comparativa, es decir, cuando los niños que nacieron en la época de la pandemia, que no tuvieran fiesta, no había bailarines, no había ese toque reño, cuando lo empezaron a escuchar miraban extrañados. Sin embargo, los que sí lo han escuchado de toda la vida, los ves tú que es algo que mueven sus manos, que hacen el tema de las chacas. Lo digo por casa, porque tengo esa experiencia y dice, vaya, lo vive y otros miran como, ¿y esto qué es? Aunque están interesados, pero no lo ven de otra manera. Claro. Pero lo que se trata es de eso, de tener una fiesta, que es todo un mes, no lo olvidemos, no solo un día, es todo un mes de fiestas y de actos que esperemos que transcurran bien, que lo pasemos bien los herreños, que cumplamos con ese voto y sobre todo aquellos que quieran venir a Hierro, yo les invito a venir la tercera semana a la fiesta de los pueblos, porque el día de la bajada, ese fin de semana, el Hierro se va a colapsar, eso es algo inevitable. Si estamos hablando de 30, 40 mil personas en el Hierro, los servicios hay que pedir auxilio de fuera. Claro. Y a todo esto con una serie de recursos ya comprometidos.
Eso te iba a decir, porque teniendo en cuenta que las circunstancias normales siempre, pues bueno, ya ustedes ya hacen una previsión, pero una vez que tienen todos esos recursos comprometidos y que tienen falta de recursos, teniendo en cuenta el drama migratorio, se le suma pues todo lo que conlleva la bajada. ¿Cómo lo van a hacer para el año que viene? Claro, sí, hay que pedirle refuerzos a sanidad, hay que pedirle refuerzos al cuerpo de seguridad, a los cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, a veces vienen policías locales, sobre todo suelen venir de Laguna, a estar aquí en el Ayuntamiento de Valverde, que es donde se centra mucha de esta actividad, pero sanitarios, de seguridad, de emergencias, muchas cosas hacen falta en esa época. ¿Por qué? Porque o sea, hay mucha gente, y para que se una idea, la bajada no es en un pueblo, la bajada se desarrolla, sale de la dehesa y recorre 20 y pico kilómetros por la dorsal del Hierro hasta llegar a Valverde. Entonces, los días antes, mucha gente, ese día la bajada transcurre por una zona central donde hay monte, donde no es una romería al uso. Sí, mucha gente piensa que una romería llegaba pasándolo muy mal y mucha gente no sabe lo que viene. Yo me acuerdo de la bajada del 2017, me encontraba en aquella época a la presidenta del Parlamento, a Carolina Darias, intentando acceder a la admira de los Reyes, aquella señora me decía después cuando lo encontré, menos mal que tú me conociste y me dejaron pasar para aquí. Sí, porque es que yo no sabía dónde venía. O sea, Claro, así, así. Ya otros ya lo saben, pero claro. Sí, otra gente ya lo sabe. claro, como dices tú, primero te tienes que informar a dónde vas y qué es lo que vas a ver, ¿no? No es una romería al uso, no es un paseillo como algo mejor algunos están acostumbrados y esto es diferente, con lo cual, No, no es un pasillo, es un pateo. claro. ¿De cuántos Es kilómetros lo bueno, es aproximadamente? lo bueno. ¿Cuántos kilómetros? Son 28 kilómetros, quiero recordar, sí, sobre 28 kilómetros, pero ojo, sí, no es caminando por un sitio, date cuenta que la Virgen suele salir a las 6 de la mañana y este año se intenta que llegue por lo menos de Villaverde. El año pasado hubo problemas y llegó a las 2 de la mañana. Uf, claro. Pues no es un paseillo, está claro. No, no lo es, no lo es, no lo es, porque el primer tramo, por ejemplo, que es la subida, date cuenta que vamos a subir, la Virgen pasa por el punto más alto del Hierro, sube de la dehesa, que es la subida al Cres, que es bastante dura, y se hace dura porque se camina rapidito, sube a Malpaso, luego baja a la Cruz de los Reyes, luego llanea por la Espoletal, por todo lo que es la meseta de Nidafe y luego vuelve a bajar baja ya a Valverde. Sí, es un rompepiés, pero es exigente. Es exigente. Porque no para, ¿sabes? No para. Está claro. Hay unos tiempos y la Virgen no para, ¿sabes? No paren que está fulanito, no, no. Aquello continúa. Sí, sí, eso A su sigue y el ritmo, que a su siga el toque. ritmo, exacto, el que siga el ritmo que sigue, pero el que no se queda Sí. atrás. Bueno, Emilio, para no quitarte más tiempo, en este caso hemos hablado de juventud, de cultura, de educación. Entiendo que en patrimonio también, quizá a lo mejor todo asociado a la bajada del próximo año o para este último trimestre queda No, algo. no, no, no. Sí, la bajada es patrimonio en sí mismo y tendremos su programa para difundirlo, pero trabajamos ahora mismo en patrimonio del archivo histórico. Trabajamos ahora mismo en el bien de interés cultural del juego del palo. Está el expediente caminando y está incubado. Estamos recibiendo los informes para llevarlo al gobierno de Canarias. Trabajaremos con el silborreño, que nadie le quepa la menor duda. Porque en breve hablaremos otra vez sobre el silborreño, trabajaremos eso, pero trabajamos sobre todo en desarrollar y difundir el patrimonio reño. O sea, esperemos que en breve esté licitado ya el catálogo del archivo del Museo Arqueológico, que nos permitirá catalogar y digitalizar todos esos fondos y que luego se podrán acceder, los investigadores podrán acceder a ellos remotamente, por una plataforma web que va a estar abierta al público en general y podrán acceder a esos bienes y estudiarlos, o por lo menos decir, oye, este me interesa y este me interesa, y ya venir al museo a trabajar directamente, porque seguimos trabajando. Pero también, bueno, lo que te dije antes, la difusión de la bajada es importante y dar a conocer cómo es la bajada, los elementos que tiene, qué significa cada cosa, para que no se tergiverse ni se pierda ese rico patrimonio que tenemos en torno a esa festividad. Sí, está claro que bueno, van a ser meses intensos, ¿no? Y sobre todo ya de cara a esa bajada del próximo año, que antes decías, ¿no? Que se esperan pues 30.000, 40.000 personas. ¿Dónde van a vivir o dónde van a residir en el Hierro tanta gente, Emilio? Sabiendo y conociendo los que hemos estado allí, que Esa es tienen una muchas buena casas. pregunta, porque ya no hay donde. Claro, Ya no hay. Es decir, date cuenta que, por ejemplo, el Cabildo Insular, todo ese personal que tú traes de apoyo, tienes que alojarlo en algún sitio. Porque está el balneario de Pozo de la Salud está reservado por el propio Cabildo para que siga de centro de operaciones, como quien dice el otro. Pero es complicado, muy complicado.
O sea, en estas cosas siempre el límite lo pone el número de aviones y de barcos que tengamos. Claro. Y ojo, y el año que viene tenemos que ver un poco qué va a pasar con el transporte marítimo del hierro, porque ya Fred Olsen anunció su llegada a 31 de diciembre y la rumorología dice que Armas se va a quedar hasta después de la bajada, pero es la rumorología que te van diciendo los trabajadores de Armas. Ya. Que son vecinos del hierro, ¿no? Me han dicho que hasta después de la bajada voy a estar trabajando aquí, pero sí ha habido un trasvase de personal hacia Fred Olsen porque la gente, oye, tiene que buscarse la vida y trabajar. Entonces, tenemos que ver qué va a ocurrir con todo esto, porque ya estamos hablando de una compañía que va a operar con el hierro sin una obligación de servicio público, sino el mercado libre. Si la OSP del hierro desaparece el 31 de diciembre y vamos a ver cómo encaja todo eso. Bueno, muchos aspectos importantes que están relacionados con la Isla del Hierro, con el próximo año también, pero con el año presente. Emilio, si te parece, antes, no sé, dentro de un par de meses volvemos a conectar, a ver cómo está todo y a ver también cómo se va cerrando el año y bueno, esperemos que toda esta tensión también migratoria pues se alivie un poquito y puedan estar un poquito más oxigenados. Emilio Hernández, consejero Sí, de sobre Educación. todo que las noticias no sean las que tenemos estos días. Sí, O sea, si llegan los cayucos, llegan, pero que no ocurre esto. Lo que pasa es que lo que te dije al principio, esto ocurre. sí. Esta vez lo hemos visto porque ocurre en las costas, pero ocurre fuera. La ruta atlántica, hace ya unas semanas aparecían las noticias de que aparecía un cayuco en el arco del Caribe con cuerpos momificados, pero eso es algo que ya ocurría en 2006 y que sigue ocurriendo. O sea, lo que pasa es que muchas veces en esta zona hay un tráfico marítimo importante y los cayucos por las noches no se ven y pasan grandes cargueros, grandes petroleros que le pasan por encima a un cayuco y ni se dan cuenta que ha ocurrido. Claro. Tremendo. Bueno, Emilio Hernández, consejero del Cabildo del Hierro, gracias por este ratito y bueno, estaremos muy pendientes de todo lo que suceda en la isla y como siempre, pues abiertos a charlar y dialogar un poquito para ver qué están haciendo en las áreas, sobre todo de Emilio Hernández y encantados como siempre de ver que todo sigue en orden. Muchas gracias, José Luis. Un saludo Gracias, a todos. saludos. Hasta luego.